¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de medicina in situ. El día de hoy conversaremos sobre una gran patología como lo es la enfermedad de Parkinson. El índice para este primer video es hablar sobre la definición, etiología, un recuerdo anatómico, fisiopatología, clínica y finalmente un concepto que me gustaría que entendamos todos, que es el parkinsonismo secundario. ¿Correcto? Yo sé que puede parecer bastante, sin embargo, en esta primera parte lo único que nos centraremos es en sentar las bases necesarias para poder luego, en un segundo video, comprender cómo es el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, que al fin y al cabo sería lo más importante de una manera clínica. Entonces, comencemos. Muy bien, con respecto a la definición del Parkinson, diremos que esta es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva debido a la pérdida de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra del mesencéfalo. Entonces, esta definición de por sí nos da dos datos muy importantes. La primera es saber que es una enfermedad neurodegenerativa. Esto nos interesa conocer en cualquier patología en neurología, ya que no solamente es valioso para nosotros, sino que también para el paciente y sobre su pronóstico. Y en segundo lugar, básicamente nos están dando ya el mecanismo fisiopatológico por el cual se produce esta enfermedad, que es la pérdida de las neuronas dopaminérgicas. ¿Y a qué nivel? A nivel del mesencéfalo, porque a este nivel se encuentra la sustancia negra. Esto lo abordaremos a más profundidad. Sin embargo, es una definición muy buena que nos resume todo. ¿Correcto? Muy bien, ahora, cuando nosotros nos preguntamos cuál es la causa de la enfermedad de Parkinson, muchas veces obtenemos como respuesta que es idiopática. Es decir, que pues pasa por alguna razón, pero que realmente no se sabe. Ahora, me gustaría desmenuzar este concepto y decir que existen formas de la enfermedad de Parkinson que terminan siendo la causa. Y realmente, la causa esporádica o la forma esporádica de la enfermedad de Parkinson representa un 90% de todos los pacientes que desarrollan esta enfermedad. ¿Correcto? Y es por eso que en este círculo pongo el envejecimiento, porque este, chicos, es el principal factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. Por otro lado, la forma familiar de la enfermedad de Parkinson representa el 10%. ¿Y a qué me refiero con la forma familiar? Básicamente, hace referencia a alteraciones como por ejemplo mutaciones en los genes PARC, que pueden ir desde el 1 hasta el 9, siendo los más frecuentes el PARC1 y el PARC2. ¿Ok? Hablar de esto es un tema bastante extenso, pero básicamente cada uno de estos genes codifica para una proteína en específico. Y el acúmulo de, por ejemplo, una proteína como la alfa-sinucleína nos va a dar ciertos depósitos que ya iremos conversando a lo largo de la clase, y eso dará como clínica todo el cuadro de la enfermedad de Parkinson. ¿Correcto? Entonces, quiero que distingamos estas dos formas. Y por otro lado, me gustaría también mencionar de que existen factores ambientales que propician o que favorecen al desarrollo de esta enfermedad, como puede ser el abuso de drogas, como también puede ser el estrés crónico, también puede ser la exposición de manera crónica también a tóxicos como pueden ser los pesticidas y otros agentes, pero que básicamente estas tres cosas tienen en común de que generan un estado inflamatorio leve. Lo que pasa con este estado inflamatorio es que termina siendo crónico. Y a lo largo de los años en el cual se produzca esto, este estado inflamatorio terminaría causando degeneración de las neuronas. Y como hemos visto en la definición, la enfermedad de Parkinson de por sí se debe a la pérdida de neuronas dopaminérgicas, que estas son las que se verían afectados en este caso. Y para eso influirían también factores ambientales. Entonces, si algo quiero que se lleven de esta diapositiva, es que decir que la enfermedad de Parkinson es idiopática puede tener razón, pero siempre debemos tener en cuenta estos tres factores importantes, ¿correcto? Y que el envejecimiento es el factor de riesgo más importante. Muy bien, ahora hagamos un pequeño recuerdo anatómico de ciertas estructuras que nos importa conocer para finalmente hablar correctamente de la enfermedad de Parkinson.
Entonces, en la definición que vimos al principio, dijimos que todo esto, todas las alteraciones como la pérdida de las neuronas dopaminérgicas se daban en la sustancia negra. Pero esto realmente se ubica a nivel del mesencéfalo. Entonces lo que tenemos por acá es un mesencéfalo, ¿correcto? Lo podemos ver de verde. Justo por debajo de este tenemos el puente y por debajo al bulbo raquídeo, que en conjunto forman el tallo encefálico o tronco cerebral. Esto lo estamos viendo desde una manera lateral, pero si lo quisiéramos ver de manera anterior, como si es que estuviera enfrente de nosotros, lo veríamos por acá. Igualmente de verde, vamos a señalarlo, sería más o menos todo esto, ¿correcto? Y lo mismo, por debajo estaría el puente y por debajo el bulbo raquídeo, ¿correcto? Esto solamente para poder ubicarnos anatómicamente. Y ahora, si es que el mesencéfalo es tan importante para nosotros, también sería importante pensar qué estructuras podemos ver a este nivel, sobre todo si es que hiciéramos un corte transversal del mesencéfalo. Y por lo general, cuando estudiamos estas estructuras que están a este nivel, se nos presentan esquemas que son más o menos así, ¿correcto? En este orden. Sin embargo, a mí me gusta estudiar este esquema como que volteado. ¿Por qué? Porque si es que usamos un poco nuestra imaginación, podemos ver que acá tenemos un par de orejas, una, dos, tenemos dos cejas, un par de ojos, una nariz, labios y la boca, ¿correcto? Entonces, cada una de estas partes de la cara que hemos mencionado van a corresponder a partes y a estructuras que encontraremos en el mesencéfalo. Como por ejemplo, en las orejas que hemos mencionado, encontraremos a nuestros pedúnculos cerebrales. ¿Correcto? Las cejas que hemos mencionado van a ser la estrella de este video, ya que son la sustancia negra. Bien, los ojos rojos van a ser precisamente el núcleo rojo. Esta nariz va a ser precisamente el núcleo del tercer nervio craneal, que es pues el nervio oculomotor común. Bien, lo que vemos como si fueran los labios va a ser la sustancia periacueductal, y se llama peri porque está alrededor de un acueducto, ¿no? Que es el acueducto mesencefálico, o también llamado acueducto de Silvio, que recordemos que es el que se encarga de comunicar al tercer y al cuarto ventrículo. Ahora, esto se encuentra entre estos dos, comunicándolos. Y finalmente, esta parte de acá, como si fueran los mentones, bien, o bueno, el mentón de la cara, vendría a ser los colículos superiores. ¿Ok? Hay que entender que también tenemos unos colículos inferiores, pero que en este esquema no se alcanzan a ver. Pero yo creo que con este esquema es más que suficiente para que entendamos las principales estructuras. Sin embargo, si es que tuviéramos que resaltar lo más importante, sería la sustancia negra. ¿Por qué? Porque como dijimos, la sustancia negra se encarga de producir la dopamina. ¿Ok? Dopamina, que va a ser importantísima en esta clase. Ahora, también sirve recordar que la sustancia negra tiene dos partes, ¿correcto? A una le vamos a poner C y a la otra R. ¿Por qué? Porque existe una pars compacta y una pars reticular, o también llamada reticularis. Bien, entonces a grosso modo estas han sido las estructuras del mesencéfalo. Y ahora, ¿de qué me sirve esto? Pues fíjense, si podemos ver acá, podemos ver un esquema donde también podemos ver a la sustancia negra y a todas las demás estructuras que hemos mencionado. Pero esto es en una persona pues sana, y acá lo tendríamos en un paciente con la enfermedad de Parkinson. Podemos ver que la sustancia negra precisamente ha perdido su color. Bien, entonces esto nos sirve principalmente para ubicarnos y entender las estructuras a nivel del mesencéfalo.
Otra parte importante es comprender la vía nigroestriada y su relación con el Parkinson. Bien, entonces, la parte de nigro hace referencia a la sustancia negra y la parte estriada hace referencia a el cuerpo estriado. Entonces tú me puedes preguntar, ¿dónde está el cuerpo estriado? Y estos están en los ganglios basales. ¿Dónde están los ganglios basales? Están por acá. Acá tenemos el caudado, el putamen y el globo pálido. Ahora, lo que pasa es que si nosotros juntamos al caudado con el putamen, tendremos al famoso cuerpo estriado. ¿Correcto? Nada más. Ahora, ¿cómo es que se forma esta vía nigroestriada realmente? Entonces, acá tenemos nuestro corte del mesencéfalo, del cual ya hemos conversado, y les dije que la parte más importante era la sustancia negra. ¿Por qué? Porque producía la dopamina. Ahora, esta dopamina va a ser demasiado importante para esta vía. ¿Por qué? Porque es esta dopamina realmente la que permite que exista una proyección que va desde la sustancia negra hacia el cuerpo estriado. Bien, posteriormente del cuerpo estriado, estas proyecciones llegarán hacia el tálamo y del tálamo hacia la corteza. Todo esto con el fin de producir funciones motoras. ¿Correcto? ¿Cuáles son estas funciones? Son dos, que es la primera, iniciar movimientos deseados y evitar movimientos no deseados. ¿Ok? Entonces, esto suena bastante lógico y también explica la importancia y de la integridad de esta vía. ¿Correcto? Ahora, como son dos funciones, existen dos vías. La vía que se encarga de iniciar los movimientos deseados va a ser la vía directa, y la vía que se encarga de evitar los movimientos no deseados va a ser la vía indirecta. ¿Correcto? Nada más. Entonces, en conclusión, podemos decir de que la dopamina se encarga de potenciar esta vía para que haya un correcto comportamiento motor bajo estas dos funciones. Bien, nada más. Ahora, también me gustaría conversar un poco sobre la vía mesolímbica, ya que esta también es importante. Y esta vía, al igual que la anterior, tiene su nombre partido en dos. Una parte de meso, que nos quiere decir de que existe una estructura a nivel del mesencéfalo y que a partir de esta se inicia toda esta vía, y que esta vía al mismo tiempo termina en la parte límbica, o sea, en el sistema límbico. Así de fácil. Entonces, ¿cuál es esa estructura que da inicio a toda esta vía? Es el área tegmental ventral. ¿Correcto? Que si nos ubicamos en el corte, acá tenemos muy cerca del núcleo rojo al área ventral tegmental. O que también lo pueden ver como VTA, ¿no? A veces aparece así. Ok, entonces lo que pasa con este área tegmental ventral es que a este nivel, chicos, también se produce dopamina. ¿Ok? Y al igual que la vía pasada, la dopamina permite las proyecciones. Entonces, del área tegmental ventral, su proyección va hacia el núcleo accumbens, a este nivel. Como podemos ver acá, toda esta proyección. Y el núcleo accumbens tiene bastante relación con el cíngulo, el cual forma parte del sistema límbico, que recordemos está bastante relacionado con las emociones, con la alegría, etc. ¿Correcto? Y también es por eso, chicos, que esta vía mesolímbica también se le conoce como la vía de la recompensa, que eso seguro que han escuchado antes. Bien, entonces, hasta ahora parecería que ambas vías se mueven por la dopamina y que parecen lo mismo. Sin embargo, hay una gran diferencia entre estas, y es que la dopamina, en el caso de la vía mesolímbica, no tiene un objetivo motor. ¿Ok? Es no motor. Bien, básicamente esa es la idea. ¿Por qué no tiene un objetivo motor? Porque esta vía termina a nivel límbico, o sea que tiene mucha más relación con las emociones, con la alegría, con los recuerdos, etc. Bien,
Entonces, la idea más importante de todo esto es entender de que la dopamina dispara todas estas dos vías y que tiene implicancia en la parte motora y no motora. Ahora, si es que nos concentramos en el Parkinson netamente, podemos decir, si es que se afectan realmente estas vías, ¿no? Si yo afecto, por ejemplo, la vía nigroestriada, voy a tener síntomas motores. Pero, como dependo también de la dopamina en la vía mesolímbica, si es que se afecta esta vía mesolímbica, tendré síntomas no motores. ¿Correcto? Esa es la idea general. Bien, ahora, conversemos sobre la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson, aunque realmente en la anterior diapositiva conversamos un poco sobre la fisiología y luego comprendimos también una pequeña parte de la fisiopatología. Algo clave que debemos conocer nosotros es que cuando nos pregunten siempre la fisiopatología básica del Parkinson, nuestra respuesta debe ser esta de acá: la muerte o depresión de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. ¿Correcto? Eso es lo básico que tenemos que conocer. Ahora bien, si es que nosotros quisiéramos mencionar cuál es el sello patológico en una lámina histológica de la enfermedad de Parkinson, van a ser los cuerpos de Lewy. Y es importante entender cómo es que se forman estos realmente. Sucede que existe una proteína que la conocemos como la alfa-sinucleína. ¿Correcto? Cuando esta proteína es acumulada o se acumula en grandes cantidades, da lugar a los cuerpos de Lewy. ¿Estamos? Y los cuerpos de Lewy los podemos ver a este nivel, justamente en la sustancia negra. Podemos ver que básicamente son inclusiones intracitoplasmáticas que se ven a este nivel, ¿ok? Se dice que es el sello patológico de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, es importante tener en cuenta de que no es la única patología donde se encuentra presente. Pero para lo que son preguntas de examen, pues puede servirnos bastante. Ahora me gustaría conversar sobre una de las hipótesis, entre comillas, más aceptadas de la enfermedad de Parkinson, como lo es la hipótesis de Braak. Fíjense, Braak básicamente lo que hizo fue dividir la progresión de esta enfermedad en 6 estadios, que los vamos a ir estudiando desde abajo hacia arriba, ¿correcto? De tal manera, el primer estadio va a ser este de acá, el primer estadio. Entonces, ¿qué se dio cuenta Braak? Que esta proteína de la que hemos mencionado, la alfa-sinucleína, se encontraba en otras estructuras que no necesariamente tenían que ver mucho a nivel cerebral. Por ejemplo, encontraba alfa-sinucleína a nivel del plexo mientérico gástrico, del núcleo motor del vago e incluso del bulbo olfatorio. ¿Correcto? Y yo les menciono esto porque se dio cuenta de que la inclusión de esta proteína en estas estructuras podía causar en el paciente diferente sintomatología. Por ejemplo, en el plexo mientérico gástrico, hacía que los pacientes presenten una sintomatología como por ejemplo constipación o estreñimiento. Cuando se afectaba el núcleo motor del vago, esto podría conducir a que el paciente desarrolle disautonomías, que básicamente son alteraciones del sistema nervioso autónomo. Pero lo más relevante que se encontró acá, y quiero que entiendan muy bien esto, es que la presencia de alfa-sinucleína en el bulbo olfatorio llevaba a los pacientes a desarrollar anosmia o hiposmia, que básicamente se entiende como la pérdida parcial o total del sentido del olfato, ¿correcto? Lo cual se ha visto que aproximadamente en el 90% de los pacientes se presenta incluso antes de la clínica motora. ¿Estamos? Entonces eso es lo relevante con respecto al primer estadio de Braak. En el segundo estadio vamos a ver que ya se presentan alteraciones en diferentes núcleos que nos importan bastante, como puede ser, por ejemplo, el núcleo ceruleus, el núcleo magnocelular y el núcleo posterior del RAFE. Lo que quiero que nos llevemos de acá es que entendamos de que estas estructuras se van a encargar principalmente de 3 funciones mentales importantes, como por ejemplo el ánimo, ¿correcto?,
la alerta y el sueño. Entonces, Brack dice que estas estructuras también se afectan en el Parkinson. Y si se afectan en el Parkinson, también se van a ver afectadas las funciones de las que se encarga cada uno. Por lo tanto, no sería raro que los pacientes con enfermedad de Parkinson tengan alteraciones, por ejemplo, en el estado de ánimo, en la alerta y que tengan problemas también en el sueño. ¿Estamos? Entonces, llegamos al tercer estadio y es acá donde me voy a detener, porque fíjense cuál es la estructura que se afecta a este nivel. Vemos a la sustancia negra y nosotros habíamos conversado en la parte de la vía nigroestriada que esta sustancia negra es la que produce la dopamina y por lo tanto esto favorece el comportamiento motor. Entonces acá Brack se dio cuenta de lo siguiente. Desde el tercer estadio en adelante, lo que nosotros vemos es que en el paciente ya empieza a haber una clínica motora y que desde el segundo estadio por debajo se presentaba una clínica no motora. ¿Correcto? Entonces los estadios van a ir paseando con respecto al tiempo de enfermedad y van a llegar hasta el sexto estadio donde ya se afectan a nivel de la corteza, áreas importantes como el área primaria motora o incluso el área somatosensorial. ¿Correcto? Entonces, esto fue básicamente las ideas generales con respecto a la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson. Bien, ahora, en este gráfico lo que podemos ver básicamente es la historia natural de la enfermedad de Parkinson, es decir, desde el inicio de todos los síntomas hasta la muerte del paciente. Y esto es muy importante, ya no solamente porque nos describe cuáles son los síntomas que van apareciendo en el tiempo, sino porque también confirma de cierta manera lo que Brack estaba tratando de explicar con sus estadios. Entonces, quiero que se fijen en la parte de la etapa prodrómica o la etapa inicial de la enfermedad, donde podemos ver todos estos síntomas de acá. Fijémonos que existen alteraciones en el sueño, sobre todo en la etapa REM, depresión, constipación, ansiedad, hiposmia, etc. ¿Correcto? Y todos estos están al principio. Algo que tienen en común todos estos síntomas es que son síntomas no motores. ¿Ok? Esto es importantísimo conocerlo. Porque si nosotros pues simplemente viene un paciente a la consulta con depresión, ansiedad y problemas para dormir en general, no nos estaríamos inclinando mucho hacia la posibilidad de que eso sea debido a una etapa prodrómica del Parkinson, sino que más bien estaríamos pensando en otras posibilidades. Es por eso que el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, fíjense, recién se hace cuando aparecen la clínica motora. ¿Ok? Esto era algo que simplemente quería remarcar y que me parece importantísimo conocer. Entonces, a lo largo de toda esta clase hemos ido mencionando de que existe clínica tanto motora como no motora. ¿Ok? Cada una de las manifestaciones las tenemos por acá, pero vamos a ir mencionándolas poco a poco. Bien, entonces, tal cual hemos visto, lo primero que suele aparecer es la clínica no motora. Por lo tanto, vamos a estudiarla primero. Entonces, dentro de las diferentes manifestaciones que existen, la que más me importa que se queden es con esta de acá, que son los trastornos neuropsiquiátricos. A la cabeza y el más frecuente es la depresión, chicos. ¿Ok? La depresión. Esto no quiere decir que no puedan haber otras como la ansiedad, como la psicosis, etc. ¿Correcto? Con respecto a los trastornos del sueño, tenemos que el más común de todos va a ser el insomnio. Sin embargo, también existe otro síndrome conocido como el síndrome de las piernas inquietas, que básicamente es la necesidad involuntaria de querer mover las piernas. Sin embargo, esto dificulta bastante el sueño. Como tercer punto tenemos a las disautonomías, y esto lo quiero explicar mediante el gráfico de acá. ¿Correcto? Nosotros en esta clase estamos hablando bastante sobre la dopamina, que la voy a poner acá de morado. Sin embargo, al fin y al cabo es un neurotransmisor, pero no es el único. Tenemos otros como por ejemplo la acetilcolina y por ejemplo otro la noradrenalina. ¿Estamos?
¿Qué pasa? Que en situaciones normales, en un individuo sano, los niveles de dopamina están llenos. Los de acetilcolina también, como podemos ver acá, y los de noradrenalina también. En el Parkinson, debido a que no hay tanta cantidad de dopamina, se genera como un efecto de que la acetilcolina, la noradrenalina están aumentadas. Y acá es donde me gustaría hacer una aclaración sobre la acetilcolina. Recordemos que la acetilcolina es el principal neurotransmisor del sistema parasimpático. Entonces, si yo al sistema nervioso autónomo lo divido en dos, tenemos un sistema parasimpático y un sistema simpático que modulan ciertas funciones de nuestro organismo. Entonces, la acetilcolina va a ir bastante ligado al sistema parasimpático, ¿correcto? Y esto explicaría de cierta manera por qué es que se presentan las disautonomías en los pacientes. Entonces, fíjense en este cuadro de acá. Tenemos que por un lado tenemos las funciones que controla el sistema parasimpático y por otro lado los del sistema simpático. Entonces, esto no quiere decir que un paciente con enfermedad de Parkinson solamente presente alteraciones a este nivel, sino que tiende a ser acá. ¿Ok? Pero también pueden presentarse alteraciones del sistema simpático, ¿correcto? Era solamente para hacer esa aclaración. Y con respecto a las alteraciones sensoriales, la más importante de todas estas es la anosmia, ¿correcto? Simplemente eso con respecto a la clínica no motora del Parkinson. Entonces, recordar las disautonomías, que lo más frecuente en cuanto a trastornos neuropsiquiátricos es la depresión, lo más frecuente con respecto al sueño es el insomnio, y las alteraciones sensoriales, la más importante de todas, la anosmia o hiposmia. ¿Estamos? Ok. Ahora, conversemos sobre la clínica motora de la enfermedad de Parkinson. Bien, esto es de lo más importante de toda esta clase. Existen 4 características importantes. La primera, el temblor, la rigidez extrapiramidal, bradiquinesia y alteración del equilibrio. Bien, iremos hablando de cada una de estas y comenzaremos con el temblor, que es precisamente lo que casi todos pensamos cuando nos hablan de la enfermedad de Parkinson. Ese temblor tiene 4 características a destacar. La primera de ellas es que el temblor, chicos, se da en reposo, ¿correcto? Por ejemplo, como podemos ver en esta foto, el paciente se encuentra, imaginemos que su antebrazo se encuentra apoyado o incluso puede tener las manos en los muslos totalmente relajado y que sin embargo, a pesar de estar relajado, está temblando, ¿correcto? Entonces, eso es un temblor en reposo. En segundo lugar, tenemos que el inicio de este temblor es unilateral. ¿A qué me refiero? Que el temblor comienza en una extremidad distal. Por ejemplo, el temblor empieza en la mano izquierda, ¿ok? Y posteriormente se pasa a la mano derecha. Por lo tanto, es muy probable que un paciente venga con un temblor en ambas manos. Pero ahí es importante hacer la pregunta de si es que ese temblor comenzó en una o directamente en ambas manos, ¿ok? Lo más frecuente es que sea de inicio unilateral. Bien, quise poner esto también acá, que es una forma de temblar, conocido como el temblor en cuenta monedas, que podemos ver en algunos pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿ok? Es más que todo una forma en el temblor. Y por último tenemos que este temblor, chicos, disminuye con el movimiento. Ojo, no estoy diciendo que desaparezca, sino que solamente disminuye. Por ejemplo, un paciente que se encuentra sentado, relajado, pero temblando porque tiene la enfermedad de Parkinson. Si tú le pides que, por ejemplo, te alcance un vaso con agua o que te alcance algo, en el momento en el que él realiza eso, el temblor vamos a ver que disminuye un poco, ¿correcto? Y cuando vuelve a estar en reposo, sigue temblando como lo estaba haciendo antes, ¿correcto? Entonces, eso es lo que debemos conocer sobre el temblor. Ahora, algo importante también es que a pesar de que el temblor es lo que más conocemos sobre la enfermedad de Parkinson, o mejor dicho, a lo que más lo relacionamos, este temblor
tiene la característica de que un 20% de los pacientes no tendrá este temblor tan característico. ¿Ok? Un 20% no tiembla. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, hablemos sobre la rigidez extrapiramidal. ¿Y cómo entendemos a la rigidez extrapiramidal? Esto lo vamos a poner acá. Entonces, la rigidez extrapiramidal podemos sacar dos conclusiones importantes. La primera de esta es que la rigidez como tal es un aumento en la resistencia o también hipertonía muscular. ¿Ok? Entonces, este aumento o resistencia de la hipertonía muscular se va a dar ante movimientos pasivos. ¿Ok? La forma clínica de la cual nosotros nos damos cuenta que un paciente tiene rigidez extrapiramidal es a través del signo de la rueda dentada. Haremos esto a nivel de la muñeca o también lo podemos hacer a nivel del brazo. Entonces nosotros iremos sintiendo cada vez mayor resistencia ante el movimiento pasivo que nosotros estamos realizando con esta maniobra. ¿Correcto? Básicamente eso es la rigidez extrapiramidal. Y ahora pasemos a hablar sobre la bradiquinesia. Y la bradiquinesia, chicos, es quizás el signo más importante, ya que a diferencia del temblor, la bradiquinesia lo presentan el 100% de los pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Qué cosa es la bradiquinesia? La bradiquinesia, chicos, básicamente es el enlentecimiento de los movimientos. ¿Okay? Básicamente los pacientes se vuelven bastante lentos, sobre todo al iniciar algún movimiento que ellos quieren hacer. ¿Correcto? Y para explicar tanto la bradiquinesia como las alteraciones que hay en el equilibrio, hemos traído acá esta diapositiva de acá, donde podemos ver las diferentes manifestaciones del Parkinson. ¿Ok? Hemos hablado de la rigidez, hemos hablado del temblor y todo lo demás, pero quiero que quede bien claro algunas cosas que también diferencian al paciente con enfermedad de Parkinson con respecto a su postura. ¿Ok? Se sabe que estos pacientes por lo general se van a caracterizar por tener una inclinación hacia adelante. ¿Ok? Tipo Michael Jackson. Además, los pasos que van a tener estos pacientes son pasos cortos, lo que se conoce como el shuffling o el short step gait. ¿Correcto? Y por último, también los pacientes cuando caminan, pues pierden ese braceo natural que tenemos nosotros al caminar. ¿Ok? Eso con respecto a la clínica motora de la enfermedad de Parkinson. Esto es bastante importante, como vamos a ver, nos sirve no solamente para la clínica, sino también incluso para el diagnóstico. Pero acordarnos sobre todo de estas 4 características súper importantes. Para terminar ya con la clínica, me gustaría que comprendamos un concepto que es el parkinsonismo secundario. Esto básicamente es un grupo de enfermedades o de entidades que se caracterizan por tener una clínica bastante parecida a la enfermedad de Parkinson, pero que tienen un origen y por lo tanto una fisiopatología diferente. ¿Correcto? Y hoy vamos a explicar todo esto con un pequeño relato. ¿Ok? Imaginemos que estamos en Estados Unidos en los años 1980 y pues estamos haciendo nuestro residentado en el servicio de neurología. Es un día de consultorio normal en lo que vemos llegar a un paciente encapuchado, ¿ok? Y con bastante seguridad. Llega al consultorio, pasa, se sienta y podemos ver la cara de nuestro paciente. Lo que quiero resaltar acá es el hallazgo a primera vista de la famosa cara del poker face, que lo hemos visto en el anterior esquema, que lo podemos ver claramente acá, ¿no? Una hipomimia facial. ¿Ok? Pero en cuanto vas conversando más con el paciente y te dice sus datos, edad y todo lo demás, tú te das cuenta que este paciente tú ya lo conoces. En ciertos años estuvo en un gran apogeo lo que era el boxeo y te das cuenta que el paciente que tienes enfrente tuyo es Mohamed.
Ali es considerado pues uno de los mejores boxeadores de todo el mundo. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque Mohamed Ali en el momento en el que él llegó al consultorio, pues tenía temblor en reposo, tenía bradiquinesia, ciertas manifestaciones en la alteración, por ejemplo, en la postura, esto que les estoy comentando también de la hipomimia facial, etc. Entonces, acá surgió un pequeño debate sobre si lo que Mohamed Ali tenía era una enfermedad de Parkinson, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, o tenía un parkinsonismo secundario. ¿Pero secundario a qué? Secundario puede ser a los traumatismos, ¿correcto? Porque tú puedes ser el mejor boxeador del mundo, pero uno que otro golpe también te vas a llevar. Entonces, existen que pacientes con traumatismos a repetición puedan llegar a generar una clínica parecida a la enfermedad de Parkinson, ¿correcto? Sin embargo, esto no es lo más frecuente, sino que lo más frecuente es que pacientes desarrollen parkinsonismo secundario a medicamentos. Dentro de estos medicamentos tenemos que resaltar a los dos más importantes, que son, en primer lugar, el haloperidol y la metoclopramida. ¿Ok? Simplemente porque estos, dentro de su mecanismo de acción, también entran los receptores dopaminérgicos. De tal manera, si es que en estos pacientes vemos algunos de estos cuadros o características clínicas que hemos visto en la enfermedad de Parkinson, con el simple hecho de suspender estos medicamentos, los síntomas se van, ¿correcto? Entonces, de esta manera quería que comprendamos lo que era el parkinsonismo secundario. Lo que tenemos acá, básicamente, es una tabla que nos muestra los síntomas motores y no motores de los pacientes con la enfermedad de Parkinson mucho más detalladamente, pero básicamente es todo lo que hemos conversado hasta ahora.